En este vídeo os voy a explicar la definición del límite de una función en un punto. Aquí la tenemos. Esto, bueno, siempre lo suelo poner yo en el encerado, lo escribo y provoca una reacción de risa, sorpresa, incomprensión. Todo el mundo le dice, eso parece chino, siempre hay alguien que lo dice. Entonces, enfrentarnos a esta definición es uno de los momentos clave en el aprendizaje de las matemáticas porque es posiblemente el primer encuentro con un lenguaje matemático un poco más avanzado, con un nivel de abstracción un poco más avanzado, y si conseguimos superar esto, es decir, si conseguimos pasar del yo ahí solo veo unos símbolos y no soy capaz de ver nada con sentido a le veo sentido, tiene sentido, efectivamente es la forma en la que eso pues le da sentido a un concepto que tiene detrás, pues habréis superado una etapa del aprendizaje matemático muy importante que os dará acceso a comprender matemáticas de un nivel muy superior. Entonces, vamos a ir poco a poco. Primero vamos a ver qué significa esto el lenguaje natural y después vamos a verlo gráficamente. Antes de empezar a entender este lenguaje natural, es importante que nos paremos a entender una pequeña explicación sobre entornos. Vamos a manejar dos letras griegas, epsilon y delta. Epsilon se va a referir al radio de un entorno. Un entorno pues es un intervalo que está cerca de un valor, en este caso del límite en LGI. Epsilon puede tomar cualquier valor, pero la idea del epsilon es que se va a referir a números cada vez más pequeños, que se nos van acercando a ese valor límite. Entonces, epsilon, según veis aquí en el dibujo de la derecha, se refiere a ese radio del entorno alrededor del límite, que cada vez se irá haciendo más pequeño y que se cumplirá sea lo pequeño que sea este epsilon. Delta, pues delta es lo mismo, pero para el eje X y para el valor que estamos tomando de referencia en la X. Delta es el radio de un entorno, en torno a un valor C. Está en el eje X. Entonces, aquí tenemos el entorno, un intervalo que va de C menos delta a C más delta, y el entorno en el eje Y de L menos epsilon a L más epsilon. Es importante que entendamos esto para lo que va a venir. Entonces, vamos a pasar ahora a traducir ese lenguaje matemático y después lo vemos gráficamente. Entonces, definición del límite de una función en un punto. Empezamos por la izquierda, el límite de f cuando x tiende a c es el número a L, es lo que tenemos ahí escrito. Ahora viene un símbolo que es sí y solo sí. Es lo mismo que equivalente, que es la forma de definir. El límite va a ser el número L si ocurre lo siguiente. Para cualquier distancia epsilon, esa A invertida que veis significa para todo. Entonces, para cualquier distancia epsilon que cojamos, por pequeño que sea, siempre va a existir una distancia delta. Habíamos hablado antes de ese epsilon y ese delta, ahora lo veremos otra vez. Esta barra significa tal que va a cumplir estas condiciones. Si consideramos valores de x próximos a c, ¿próximos en qué sentido? Pues marcamos ese delta más próximos que ese delta, sin llegar a ser el valor c. Entonces, los valores que toma la función dentro de ese intervalo pequeñito van a ser próximos al valor del límite. Esto es lo que significa el lenguaje natural. Leedlo un momento y comprobad que simplemente es una cuestión de lenguaje, símbolos para evitar tener que escribir una frase muy larga, que nos ayudan y además son universales. Permiten que un matemático de España se entienda con uno de Estados Unidos, con uno de Australia, con uno de la India, con uno de China, con uno de Rusia, sin importar. Es lenguaje universal de las matemáticas. Entonces, vamos a volver un poquito atrás y vamos a verlo gráficamente. Decimos que el límite de f cuando x tiende a 0 es el número L si ocurre lo siguiente. Es equivalente a decir lo siguiente. Para cualquier epsilon que yo coja, nosotros cuando tomamos un epsilon en el eje Y, pues lo que estamos viendo es que se forma ahí una banda. Entonces, yo si cojo un epsilon pequeño y cojo un delta un poco grande, lo que va a ocurrir aquí, vamos a ver un poco más grande, es que los valores que toma la función de aquí a aquí se nos salen, no, están alejados con respecto al límite. Pero si yo voy cogiendo un delta más pequeño, hay un momento en el que los valores que toma la función sí que están dentro de esa banda que se me formó con el epsilon. Entonces, eso es lo que viene ahora. Para cualquier epsilon que yo tome, siempre va a existir un delta si es que hay límite. Por ejemplo, si yo epsilon lo hago más pequeño, el delta que teníamos ya no me vale. Pero bajo este delta y, fijaos, delta igual a 0,14 es válido para este epsilon en este punto. Si yo hago un poco más pequeño el epsilon, bueno, pues no pasa nada porque puedo hacer más pequeño el delta y se cumple. Y esto va a ocurrir, haga el epsilon todo lo pequeño que lo haga, siempre va a haber un valor de delta para el cual
yo voy a poder estar dentro del entorno que me genera ese epsilon. Eso es lo que significa que el límite de la función en ese punto sea el número L. Y esto lo tenemos aquí. Si consideramos valores de x próximos a c, vamos a reiniciar. Si consideramos valores de x próximos a c, es decir, estos que están sobre este segmento naranja, entonces los valores que toma la función serían de aquí a aquí, están dentro de la distancia epsilon al límite. Yo puedo coger epsilon más pequeños. Si delta lo hago más pequeño, consigo hacer que los valores que toma la función estén dentro de lo que me marcaba el epsilon. Si yo epsilon lo hago más pequeño, puedo hacer delta más pequeño para conseguir que los valores que toma la función estén siempre dentro. Esta es la definición del límite de la función en un punto, y este es un ejemplo de una función que sí que tiene límite en cualquier punto que yo elija de estos que están a la vista. Tenemos aquí más ejemplos. Yo puse, pues tenemos otro ejemplo de otra función continua. Puedo alejarme un poco, donde yo puedo coger epsilon y delta. Yo si cojo un epsilon muy grande, pues en este caso es una función en la que es muy sencillo encontrar deltas para que siempre estemos dentro. Pero puede ocurrir, por ejemplo, la función 1 partido por x, puede ocurrir que si yo muevo el punto sobre el que lo estamos mirando y me pongo cerca de la asíntota, fijaos lo que pasa. Si yo cojo epsilon 1 por aquí, por un valor alejado de la asíntota, no pasa nada, porque coja el delta que coja siempre me encuentro dentro. Pero si yo me voy acercando a la asíntota, fijaos que al acercarme a la asíntota, la función toma valores muy extremos, se nos va a infinito. Entonces, yo coja el epsilon que coja con epsilon igual a 1, por muy pequeño que haga el delta, me cuesta mucho hacer que entre dentro. Aquí lo he conseguido, pero si bajo mi epsilon, me cuesta mucho hacer. Aquí estoy en c igual a 1, voy a acercarme más a la asíntota. Si cojo c igual a 0,3, aunque yo baje mucho mi delta, los valores que toma la función son muy amplios. Tengo que bajar mucho el delta para que entre dentro del epsilon. Si yo bajo más el epsilon y me acerco más a la asíntota, fijaos aquí, aunque yo coja delta igual a 0,01, sigue siendo más grande para muchos epsilon. Y eso, cuando yo me acerco al 0, pues va a ocurrir que la función va a tomar valores infinitos. Por muy pequeño que yo haga mi delta, no vamos a estar dentro. Otro ejemplo. Tenemos aquí otro ejemplo. Es un ejemplo de una función discontinua. Una función discontinua con una discontinuidad de salto. Entonces, si yo me pongo por una zona continua, pues no vamos a tener problemas. Si yo cojo un epsilon, aunque aquí me salgo, yo puedo ir haciendo el delta más pequeño, de manera que entramos dentro. Si yo cojo un epsilon más pequeño, hago el delta más pequeño y entramos dentro. Pero si yo me acerco a la zona de discontinuidad, cuando yo cojo el epsilon, si bajo mi delta, al ser una zona discontinua, tener valores a la izquierda y a la derecha, nunca voy a poder hacer que los valores de la función estén dentro de los que me marca el epsilon. Con el tercer ejemplo, pues lo mismo. Este es un ejemplo, una función seno de 1 partido por x, donde pasa algo un poco extraño aquí, va haciendo unas ondulaciones cada vez más frecuentes, infinitamente frecuentes. Entonces, si yo me acerco a este valor del medio, por muy pequeño que yo coja mi delta, la función siempre toma valores entre 1 y menos 1. Entonces, nunca voy a poder hacer que esté dentro del epsilon para cualquier epsilon que yo coja. Y lo que significa es que una función tiene límites y yo, para cualquier epsilon que pueda coger, tengo la garantía de que siempre voy a encontrar un delta que haga que los valores de la función estén suficientemente próximos al límite. Suficientemente próximos significa más cerca que ese epsilon que yo había fijado previamente. Bueno, espero que os haya ayudado. Esta forma, que es la definición de Cauchy de límite, para entender la definición de límite, pues permitió superar una de las grandes crisis de las matemáticas. Esto ya es culturilla matemática. La primera fue los pitagóricos. Ya sabéis que tenían veneración por las matemáticas como explicación del mundo y su símbolo era el pentágono pitagórico, pero pronto descubrieron que había números que no eran conmensurables, que no se podían poner como fracción, y eso rompió sus esquemas, lo que creían que era el fundamento del mundo, y pues hizo tambalear los pilares del conocimiento en ese momento. Y una de la segunda gran crisis que vino fue la de manejar el infinito, esa monstruosidad. ¿Qué es un número? ¿Qué significa el infinito? Bueno, pues la definición de Cauchy y de Ballestras, fueron los matemáticos que desarrollaron esta forma de escribirlo, pues es lo que nos permite dar salida a manejar cuestiones relacionadas con el infinito de forma rigurosa, sin fallos,
y sin ningún tipo de problema si nos hace superar esa crisis. Cuando hablamos de infinito en matemáticas, hablamos de este tipo de definiciones. Tenemos esta para el límite de una función a un punto, pero tenemos otra para un límite cuando x se acerca a infinito y cuando la función se va a infinito, etc. Esta forma de escribirlo es la que nos permite manejar matemáticamente el infinito en análisis funcional. Espero que os haya ayudado a entenderlo, mucho ánimo, ayudado a entenderlo, mucho ánimo, no es fácil, pero bueno, una ayuda. Voy a dejar el GeoGebra en el aula virtual también para que podáis jugar. Un saludo y hasta el próximo.